Si usted está escuchando ahora, supongo que es porque ya contestó las preguntas sobre la introducción de Colosenses, las 10 preguntas que hay allí, y usted ahora está preparado para estudiar Colosenses 1, versos 1 al 8. Espero que tenga su Biblia abierta en Colosenses capítulo 1. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículos 1 al 2, en la salutación del apóstol Pablo a los cristianos en Colosas. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Desde un principio, Pablo presenta la autoridad de esta epístola. Es cierto que la epístola es una carta de un hombre a otros hombres y mujeres, una carta del apóstol Pablo, que está en la cárcel en Roma, a los cristianos en la ciudad de Colosas. Pero no es simplemente una carta común y corriente, es una carta inspirada, es una carta que proviene de Cristo Jesús, es una carta que Pablo escribe como apóstol de Jesucristo. Es la autoridad del apóstol de Jesucristo, la autoridad de esta carta. No es por la voluntad humana, sino por la voluntad de Dios mismo que Pablo es apóstol y que Pablo está escribiendo esta carta. No escribe por su propia cuenta personal, sino escribe como uno que fue escogido por Dios. Por esta razón, esta carta se incluye en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Dice el texto que él escribe juntamente con el hermano Timoteo, es decir, que Timoteo le estaba acompañando en Roma en esta ocasión. Lo incluye no como uno de los autores de la carta, sino como su compañero en el Evangelio en estos momentos en el saludo a la congregación en Colosas. Debemos notar en el versículo 2 la relación entre la fidelidad y la santidad. Él escribe a los santos y fieles hermanos. La fidelidad depende de la santidad y la santidad depende de la fidelidad. Es imposible ser santo. Ser santo significa ser apartado para el servicio de Dios. Ser santo no es lo que muchas personas tienen en mente, es decir, aquellas personas que ya murieron y que son tan buenas que se consideran capaces de ayudarnos a nosotros en nuestra salvación. No, todos los hijos de Dios son santos, aquellos que han sido apartados para el servicio de Dios. Y es imposible ser santo sin ser fiel en el camino del Señor. La santidad es imposible sin la fidelidad. Y al mismo tiempo es imposible ser fiel en el camino del Señor si no practicamos la santidad, porque la fidelidad no es simplemente la asistencia a ciertas reuniones religiosas. La fidelidad, ser cristiano fiel, aunque muchas veces hablamos de los fieles en la iglesia como aquellos que asisten fielmente, pero la fidelidad en la iglesia incluye también una vida de santidad, una vida apartada del mundo con todas sus inmundicias. A estos escribe Pablo, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Estos cristianos estaban en Cristo. Y lo importante en esta vida es estar en Cristo, es haber sido bautizado en Cristo Jesús, entrado en Cristo por medio de la gracia de Dios en el momento del bautismo, según Gálatas capítulo 3, versículo 27. Pero estos cristianos estaban viviendo en dos condiciones al mismo tiempo. Estaban en Colosas físicamente, pero su vida verdadera estaba en Cristo. Y esto resulta en un problema para el cristiano. El problema de vivir en el mundo sin ser del mundo. Y el secreto, pues, de la santidad y la fidelidad está en aprender a vivir en el mundo, aprender a estar
en una condición física, pero al mismo tiempo estar en Cristo Jesús y mantener una vida digna de Cristo, no una vida que refleje la moralidad o la inmoralidad del mundo. En Juan capítulo 17, versículos 14 al 15, Cristo Jesús en su oración al Padre dice: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El deseo de Cristo no es que salgamos del mundo, no es que nos apartemos del mundo en sí, sino que nos apartemos de la maldad que hay en el mundo, que nosotros siempre seremos aborrecidos por el mundo por nuestra vida de santidad y fidelidad a Cristo Jesús. Y tenemos que resolver este problema por medio de la fuerza que Dios nos da y por ser santificados en la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, versículo 17. Estas son palabras de Cristo Jesús. Luego, el apóstol Pablo les saluda. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses 1, versículo 2. Pero gracia y paz es más que una salutación. Es el mejor deseo que podemos tener para nuestros hermanos. Es nuestra necesidad más apremiante en esta vida recibir el favor inmerecido de Dios, su gracia, y la tranquilidad interna que solamente pertenece a aquellos que se han reconciliado con Dios por medio de Cristo. Gracia y paz. No hay mejor manera, mis hermanos, de saludar a nuestros hermanos en Cristo que deseando sinceramente que Dios les colme de gracia y paz, que no sea una mera salutación, sino el deseo de corazón que Dios les bendiga con gracia y paz. Luego pasamos al segundo punto en este estudio de la introducción de los primeros 8 versículos, y es la oración del apóstol Pablo, oración de gratitud, acción de gracias. Pablo da gracias por la fe y el amor de los cristianos en Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 8. El texto bíblico dice en Colosenses 1, 3 al 8, Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Como notamos en nuestro estudio de la introducción a esta carta, notamos el método de Pablo, que antes de corregir los errores en esta iglesia, él procede a estimularlos por sus virtudes. De esta manera, los prepara sinceramente para recibir con una mente abierta la amonestación que tiene que seguir más adelante. Y nosotros debemos aprender de este ejemplo y seguir su ejemplo al tratar de corregir los errores que encontremos en nuestros hermanos en la iglesia del Señor. Aquí cuando él menciona los atributos de esta iglesia, menciona los atributos que tienen mayor importancia en la vida cristiana: la fe, el amor y la esperanza. Aquellos atributos mencionados en 1 Corintios 13, versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y esto es lo que había en estos cristianos: fe en Cristo, amor por todos los santos y esperanza en los cielos, que es prometida por el Evangelio de Cristo Jesús.
Me gusta mucho la actitud de Pablo y estoy seguro que también a Dios le gusta. Porque muchos cristianos ni siquiera dan gracias a Dios por las bendiciones que ellos reciben de Él, mucho menos por el crecimiento espiritual de sus hermanos. Pero esto es lo que Pablo está haciendo. Él está dando gracias por el crecimiento espiritual que estos cristianos han experimentado. Está dando gracias por la fe que tienen en Cristo y por el amor que tienen a todos los demás santos de Dios. ¿Ora usted a Dios dando gracias por la fe y el amor de sus hermanos que están creciendo en este sentido? Sugiero que usted debe empezar desde hoy mismo a imitar al apóstol Pablo en este sentido, y en vez de sentir celos o sospechar a hermanos que manifiestan la fe y el amor, debemos dar gracias a Dios por ellos. Debemos sentir lo que estos cristianos en Colosas sintieron, amor a todos los santos, no solamente amor a algunos de los santos de Dios, no solamente amar a aquellos cristianos que nos agradan, no solamente amar a aquellos cristianos que están completamente de acuerdo con nosotros, sino amar a todos los santos. Y esto es lo que cuesta. Es fácil amar a algunos, pero cuesta aprender a amar a aquellos que no son tan amables. Y esto es lo que estos cristianos tenían, amor a todos los santos, y además tenían fe en Cristo Jesús.